las 9 de la noche. Es la hora de la información comunitaria y del enlace con nuestro México y su acontecer diario. Inicia el programa Nuestra Gente. Con Beatriz Riccardi, puedes llamarnos al 1-866-526-9026 o escucharnos por internet en www.wradio690.com. Agradecemos su sintonía. ¡Empezamos! Buenas noches tengan todos ustedes. De nuevo estamos aquí con mucho gusto saludándolos. Y aquí en el programa tenemos a Fernando Ramírez Quesada, a Ana Méndez, a Abraham Martínez, Carlos Alarcón. Tenemos también a Juan Limón y vamos a tener al señor Tezcatlipunk de Radio AMLO, quien nos presentará a Bernardo Batis Vázquez. Parece que ya lo tenemos en la línea, ¿no? A los dos ya están. Bueno. Tezcatlipunk, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Buenas noches, así que si nos haces el favor de introducir al señor Bernardo Batis Vázquez. ¿Qué tal, Beatriz? Pues aquí el Tezcatlipunk desde México. Es un honor tener en este programa de Nuestra Gente al maestro Bernardo Batis, un destacado jurista e intelectual, abogado, escritor y político mexicano, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene una maestría en Derecho Parlamentario en la Universidad Iberoamericana. Es catedrático de Derecho Constitucional y Parlamentario y ha sido profesor invitado en las universidades Leiden de Holanda, Complutense de Madrid y Estatal de Nueva York. En 2000 se desempeñó como Procurador General de Justicia del Distrito Federal y será nuestro próximo Procurador General de la República con el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido, maestro Batis. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Estoy aquí a sus órdenes. Efectivamente, si el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que ya se vislumbra, se logra que sea reconocido y él gobierne este país como presidente, ha anunciado ya su gabinete y dentro de este gabinete yo seré el Procurador de Justicia, el Procurador General de Justicia. Muy bien, maestro. Cuéntenos, por favor, un poco acerca de cuáles son los objetivos de la Procuración de Justicia para que la gente en los Estados Unidos sepa cuál será su labor tan importante en este próximo sexenio en caso de ganar Andrés Manuel. Tal como está la estructura constitucional de la Procuraduría General de la República, el Procurador de Justicia es el jefe de los agentes del Ministerio Público, del Ministerio Público, que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal y que tiene a su cargo investigar los delitos, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, investigar los delitos y iniciar las acciones penales en contra de los delincuentes ante el Poder Judicial. La justicia en México tiene investigación a cargo del Ministerio y lo que es estrictamente o propiamente el juicio que corresponde al Poder Judicial. Esa es la función que tendremos que desempeñar de acuerdo con las reglas que están establecidas tanto en la Constitución como en el Código Penal Federal, en el Código Federal de Procedimientos Penales y otras leyes relacionadas con el tema. Muy bien. Cuéntenos un poco, por favor, cómo fue su gestión en el gobierno del Distrito Federal cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno, para que la gente sepa de la experiencia que ya usted tiene. En la gestión de López Obrador, 5 años y uno más con Alejandro Encinas, cuando el licenciado López Obrador se fue a su campaña para candidato a la presidencia, pues cumplimos con la función que ya mencioné a nivel nacional, es similar en el Distrito Federal, y tuvimos varias líneas de conducta y de trabajo que nos permitieron disminuir la delincuencia en la Ciudad de México, convertir a la Ciudad de México, que era una
una ciudad en la que había temor de transitar por algunos lugares riesgosos como Tepito y algunos rumbos de la delegación de Iztapalapa y de Gustavo Madero, y pudimos, mediante un sistema de coordinaciones territoriales, se dividió toda la ciudad en 72 o 73 coordinaciones territoriales, y además algo fundamental, que todas las mañanas a las 6:15, 6:30 de la mañana ya estaba reunido el gabinete de seguridad encabezado por el mismo jefe de gobierno, con el procurador, con el secretario de Seguridad Pública, con el secretario de Gobierno, con los jefes de la policía, el jefe de la policía judicial y el jefe de la policía preventiva. Estaban también los jueces cívicos, y en la mañana, a esa hora, ya teníamos el reporte de lo que había sucedido en la ciudad en las últimas 24 horas. Entonces, teníamos todos los días, desde la mañana, desde muy temprano, el termómetro de cómo estaba la ciudad, por dónde había que vigilar especialmente, dónde había que afrontar alguna incidencia grave, y así pudimos sacar adelante un trabajo que es delicado en la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, más pobladas. Pudimos desempeñarlo formando parte de un equipo, pero con acierto, creo yo, al grado de que ahora la Ciudad de México, no solo por ese gobierno, sino por el que lo continúa a cargo de Marcelo Ebrard, que ha seguido la misma línea, podemos decir que la Ciudad de México es de las ciudades más tranquilas del país y donde la delincuencia ha ido a la baja en forma permanente. Muy bien, Tesca. ¿Cómo? ¿No escucho? Sí, disculpe, creo que Tesca iba a hacer una pregunta. ¿Ah, sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en cuestión de la protección a los derechos humanos, ¿cuál fue el trabajo que se desarrolló en la Procuraduría en el Distrito Federal y cómo sería la protección a derechos humanos en el próximo gobierno? Es una de las líneas fundamentales del trabajo de una buena procuración de justicia. En el Distrito Federal, la Procuraduría tenía una subprocuraduría especializada, que era la Procuraduría Jurídica y de Derechos Humanos, cuya misión fundamental era cuidar que en todas las funciones sustantivas de la Procuraduría se fuera escrupulosamente respetuoso de los derechos humanos. En la próxima administración federal, que encabezará el licenciado López Obrador, la línea básica, el proyecto que tenemos, es el de pasar de una guerra en que está enfrascado el Estado en contra del narcotráfico, de pasar de una guerra a una procuración de justicia con sentido humano. Queremos, como lo ha dicho López Obrador, tranquilizar, serenar al país. En lugar de una guerra, vamos a hacer una procuración de justicia conforme a la ley, a aplicar la justicia, que es dar a cada quien lo que le corresponde o lo que le pertenece, sanción al que merece la sanción, pero con respeto y cuidado de los derechos humanos. Por ejemplo, no vamos a presentar a los delincuentes a los medios de comunicación en tanto que no haya una sentencia que declare su culpabilidad. Es decir, que los detenidos que no han sido aún juzgados, sujetos a juicio, que no han tenido ocasión de defenderse, que no han pasado por el proceso, serán sujetos a la investigación del juez y la acción penal se ejercerá contra ellos, pero no serán considerados culpables en tanto que no se dicte la sentencia correspondiente. En eso tendremos que ser muy, muy cuidadosos. Uno de los derechos humanos, una de las garantías individuales
consagradas en la Constitución es que no habrá penas inusitadas, azotes, palos, mutilaciones, pero tampoco se aplicará la pena que se llamaba en la antigüedad de infamia, es decir, de exhibir a una persona a la burla o al señalamiento de la gente si no tenemos la certeza de que cometió el delito. Es decir, esta práctica de presentar a los delincuentes antes, cuando apenas son detenidos, cuando ni siquiera se sabe si son o no culpables, la desterraremos. Seremos también cuidadosos de que las garantías procesales de los detenidos se respeten. El arraigo que ya está aprobado en la Constitución y en las leyes será usado escrupulosamente junto con los cateos y las nuevas herramientas que esta legislación que ha sido aprobada recientemente en este gobierno ya están vigentes, pero las emplearemos con toda prudencia y sujetas a protocolos que apruebe, en que participe. La redacción debe ser de conjunta entre la Comisión de Derechos Humanos, la Procuraduría y organismos de ciudadanos interesados en la defensa de derechos humanos. Si no abusaremos de la autoridad que ya tiene autorizadas algunas funciones que pudieran rozar con el atropello a los derechos humanos, tendremos con toda escrupulosidad cuidado en no abusar de esas facultades. Sí, buenas noches, don Bernardo Batis, le saluda Abraham Martínez. Buenas noches. En meses pasados, el documental Presunto Culpable deseó mucho que desear. La pregunta sería, ¿cómo reformar el sistema judicial mexicano? ¿Cómo profesionalizar mejor a los agentes federales y ministerios públicos? Mire, el documental, esta película que se derivó de un proceso, efectivamente exhibió carencias y vicios de un procedimiento, de los procedimientos en un juzgado del Distrito Federal. Sin embargo, en mi opinión, fue un documental que se hizo con la intención expresa de poner en entredicho nuestro sistema para, como respuesta o como efecto de esta exhibición, de esta película, insistir y proponer procedimientos que no han sido los que en México tienen un arraigo y una tradición. Tenemos nuestra propia tradición jurídica y sin embargo nos quieren imponer una serie de procedimientos que no son los que en México se han contemplado históricamente. La película fue muy bien hecha, técnicamente perfecta, con una intención, y la intención se alcanzó. Sin embargo, bueno, pues como todas las cosas que son editadas, no se presentó a la opinión pública, al público ante quien se exhibió la película, no se presentó todo lo que pasó en el juicio, se presentó solo lo que los que hicieron el film quisieron presentar, ¿no? Editándolo con una intención. Pero esto es lo de menos. Sí nos indica que necesitamos corregir muchas cosas, muchos procedimientos. Uno de ellos fundamental va a ser la capacitación de todos los actores en los juicios, tanto jueces como la parte acusadora, que estará a cargo del Ministerio Público, pero también a los defensores, y también el material, el medio ambiente. No se puede exigir una solemnidad y una formalidad de los juicios si no se tienen los espacios adecuados. En esa película también hecha, se ve a un juez con su toga desabrochada en un lugar hacinado donde él está codeándose con el defensor,
donde está ahí parado de pie, ni siquiera en un estrado como pudiera ser ya un juicio más solemne. Entonces, además de los procedimientos, de cuidar los procedimientos, de capacitar muy bien a los que van a desempeñar los cargos en la Administración y Procuración de Justicia, se requiere también espacios adecuados para darle la seriedad y la formalidad que requiere un procedimiento de carácter judicial. Sobre esto habría muchísimo más que decir, pero adelanto estas ideas. ¿Sí? Sí, le hablaba Juan Manuel Limón. Una pregunta. Como futuro procurador, ¿sí?, le tocará la transición del país hacia los juicios orales. ¿Nos puede platicar cómo será el reajuste del país hacia ese tipo de juicios? Sí. Bueno, mire, la modificación o las reglas nuevas para establecer los juicios orales en la Constitución ya se aprobaron desde 2008. Y quiero decir que en México no es una novedad el establecimiento de los juicios orales. En el siglo pasado, en el siglo XX, allá por las décadas de los años 20 y 30, se probó, se experimentó con los juicios orales, y la verdad es que los resultados no fueron positivos, y se volvió al sistema de jueces letrados que resuelven mediante procedimientos escritos. Sin embargo, le podría decir que nuestros procedimientos, tal como están funcionando ahora, en donde no ha entrado todavía en vigencia porque no se han hecho las modificaciones legislativas correspondientes, donde no han entrado todavía plenamente los juicios orales, los actuales juicios son mixtos. Son orales las audiencias, son orales los careos entre testigos y partes, los interrogatorios, las participaciones de los peritos, ya tienen la característica de oralidad desde antes de la reforma, ¿no? Tenemos ahora que entrenar muy bien a quienes vayan a hacerse cargo de la acusación, que sería la que le correspondería a la Procuraduría. Tenemos que establecer mecanismos de capacitación a través del INACIPE, que es el Instituto de Ciencias Penales Federal, que depende tiene un órgano colegiado, pero forma parte de la estructura de la Procuraduría General de la República. Será el encargado de capacitar a quienes vayan a encabezar esta reforma. Se tienen todavía 4 años de término que estableció la misma Constitución para que se aprueben las reformas. Y en ese proceso estamos. Mientras tanto, la Procuraduría tendrá que atender 2 trabajos. Uno es seguir con eficacia con los procedimientos anteriores que todavía están en vigor, y preparar y capacitar a los que van a enfrentarse a los nuevos procedimientos. Sería un doble trabajo, pero estaríamos en ello desde el primer día del gobierno de Andrés Manuel. Buenas noches, licenciado Batis. Le habla Fernando Ramírez Quesada, de la Coalición Binacional Migrante Morena. Le quería preguntar... ¿Cómo le va? Bien, gracias. En la presentación que se hace de su persona en AMLO.sí, usted menciona que la Procuraduría no se va a utilizar para fines políticos. ¿Por qué, si la Procuraduría es una institución gubernamental hecha para el balance de la justicia, no se tiene en la mira el proceder por igual a criminales de cuello blanco como a narcotraficantes? ¿Por qué no investigar, por ejemplo, si hubo participación de Vicente Fox en la fuga del Chapo Guzmán? ¿O por qué no reabrir los expedientes manoseados de la represión en Atenco? O cosas así. Bueno, yo pienso que uno de los objetivos que nos proponemos
es precisamente que no sea la Procuración de Justicia solamente para los sectores marginados de la sociedad. Están llenas las cárceles de dos tipos de personas, muy jóvenes y generalmente el 90% de personas de ingresos bajos y de grados académicos también del sector más marginado de la sociedad. Eso lo hemos considerado como una justicia que ha puesto la mira y que se ha enfocado más bien a la defensa de un mecanismo de una sociedad de un capitalismo extremo, y que ha protegido a lo que muy atinadamente llama usted delincuentes de cuello blanco. En la propuesta que estamos haciendo está incluido investigar y darle seguimiento a los procesos en contra de los delincuentes que se ocupan de los fraudes, que se les acuse de fraudes tanto al erario, al patrimonio colectivo, como también a los patrimonios de los grupos sociales, los que defraudan a los fondos de los sindicatos o de las cooperativas o de las agrupaciones de vecinos o de los condominios. Hay muchos fraudes y abusos económicos en estos sectores, y será uno de los capítulos que atendamos especialmente, ¿no? Y lo mismo la defensa del patrimonio nacional. Muchas de las grandes fortunas que se han creado en los años recientes han sido al cobijo y al amparo de los negocios con el Estado. Y ahí perseguiremos a los que tengan que ser perseguidos, sean hijos de quien sean o sean servidores públicos. Qué bueno, qué bueno. Sí. Buenas noches, Bernardo Batis. Mi nombre es Ana Méndez. Participo en la coalición Morena, Binacional Morena. Mi pregunta es la siguiente. Considerando la violencia que se tiene en nuestro país, ¿cree usted que implementando un modelo nuevo de justicia donde se pueda imponer la pena de muerte, esta pueda beneficiar a nuestra sociedad, pero en este modelo ser cuidadosos del abuso y la injusticia, y como mencionó usted, hasta no hacer una investigación eficaz y justa? Bueno, hay una disposición en la Constitución mexicana que prohíbe la pena de muerte, que no se ha modificado. Entonces no sería una sanción que buscáramos, pero además hay otra disposición constitucional que establece que la sanción debe servir al mismo responsable, al reo, para su rehabilitación. La pena de muerte contradice estas disposiciones constitucionales. El derecho moderno ha desterrado esta pena extrema. Los juristas y los criminólogos de avanzada rechazan la pena de muerte como una sanción. Parece más bien la venganza y no la justicia cuando se aplica la pena de muerte. Yo en lo personal no soy partidario de aplicar esta pena, ni tampoco penas de cadena perpetua o de años de cárcel que hacen imposible la esperanza de una rehabilitación del sentenciado, ¿no? El cárcel debe funcionar, aunque no ha funcionado hasta ahora, pero debe funcionar para rescatar a quien cometió un delito, sancionarlo, por supuesto, por lo que hizo, pero también, con sentido humano, darle la oportunidad de su rehabilitación dentro del reclusorio. Sí, maestro Bernardo. ¿Usted apoya la idea de tener una policía única y eliminar las policías municipales y tener un mando único? No es factible dada el sistema federal, pero además no sería práctico. Imagínense una policía única en manos de un personaje, no voy a mencionar nombres, pero imagínense un personaje
que tuviera bajo su mando a todas las policías del país, sería un poder incontrastable, ¿no? Que casi equivalente o superior al del presidente de la República. Las policías tienen sus funciones separadas. La policía municipal está para cuidar la seguridad y el orden en la extensión del hogar que es el municipio. La policía estatal sí puede haber un mando único, podemos pensar en un mando único en cada estado que unifique a las policías municipales, pero que no sea un mando único nacional. Ahora, la Policía Federal sí tiene ya ahora un mando único, la Policía Federal Preventiva, y la Policía Investigadora, que tiene otra función distinta, depende de la Procuraduría del Ministerio Público. La Policía Preventiva tiene una misión de cuidar el orden y la seguridad, es decir, actúa antes de que se cometa el delito para evitar que se cometa el delito, mientras que la Policía Investigadora, que es la antigua Policía Judicial, su misión es la de perseguir al delito cuando ya se cometió este. La Policía Preventiva, la PF, debe actuar en auxilio de el Ministerio Público cuando éste lo requiere, y lo mismo como ha estado funcionando ahora el Ejército y la Marina. No son sus funciones, sin embargo, como ya están actuando de esa manera, sería una imprudencia de un plumazo mandarlos a sus cuarteles. El proceso, como lo ha dicho el licenciado López Obrador, debe ser paulatino, en la medida en que una policía bien entrenada, bien capacitada, con formación no solamente técnica, sino también de derechos humanos y en ética policíaca, en la medida en que una policía federal preventiva con esas características, bien formada y bien capacitada, empiece a actuar, el Ejército y la Marina tendrán que ir regresando a sus funciones naturales, que son la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en el caso de la Marina, del mar territorial, ¿no? Entonces sí será un proceso que puede durar algún tiempo, aunque debe iniciarse desde el primer día del gobierno, ¿no? Con frecuencia los ciudadanos escuchamos que muchos datos e informaciones se reservan 10 o 15 años para que puedan ser conocidos. ¿Cuál es la lógica y la razón por la cual los ciudadanos se les niega a conocer la verdad? Yo creo que es algo indebido, en mi opinión. La única reserva que debe haber es para los casos que están en proceso de investigación. Si se divulgan datos de una averiguación previa en proceso, bueno, pone en riesgo de que los culpables o los responsables se puedan evadir o puedan preparar una defensa artificiosa, mentirosa. Entonces, habrá, en el caso de una Procuraduría del gobierno del cambio, del movimiento progresista, habrá total transparencia. En cuanto un asunto quede definitivamente juzgado y firme su resolución, sin posibilidades de modificación, desde ese momento estará al alcance de quien quiera estudiarlo y examinarlo. Por supuesto, reitero, mientras dura una averiguación previa, pues esto no será posible. Pero además, como ya también está establecido en la ley que los juicios son públicos, que ya estaba, pero se reitera ahora en las reformas, que los juicios son públicos, entonces no va a haber nada oculto, ¿no? Todo va a estar a la vista y nos empeñaremos en que así sea, ¿no? ¿Tesca? Bueno, en los diálogos progresistas y refiriéndose a las cuestiones de la drogadicción. Perdón, no escucho ya, si quiere hablar un poquito fuerte. Buenas noches.
A ver, me voy a acercar más al micro. Tezcatlipoc desde México, de Radio AMLO. En los diálogos progresistas se mencionó que por drogas el adicto es capaz de lo que sea. Y eso es un camino para hacia la delincuencia. Su legalización la convertiría en un tema individual y no social. ¿Esto abre la puerta a un debate sobre la legalización de las drogas en México? El debate debe de estar abierto. Es un tema que ya se está debatiendo en el mundo. La Universidad Nacional Autónoma de México hace una semana o dos, o un par de semanas, abrió un debate internacional, hubo un foro sobre cuestiones relacionadas con los estupefacientes o las drogas de esta naturaleza, en donde ya se habló, se dieron los puntos de vista en un sentido y en otro. Si el debate debe abrirse. Ahora, hubo una propuesta durante el gobierno de Andrés Manuel que en los reclusorios donde se puede tener un control, no digo que se tenga, porque la verdad es que los reclusorios es una asignatura pendiente, como dicen los políticos. En un reclusorio sí se puede experimentar, tratar de controlar el reclusorio, control de las drogas, pues tiene el control de los reclusos, porque un porcentaje muy alto de ellos o ya eran adictos anteriormente o se vuelven adictos en el reclusorio. Entonces, si se hacen programas de salud pública para rescatarlos de la adicción, a los que se puedan, no todas las drogas pueden ser erradicadas, pero se pueden hacer programas y nos serviría para dos cosas. Primero, para que el debate no solamente fuera teórico, sino que en un lugar cerrado, en un universo muy identificado, se pudiera ver cómo funciona la entrega no ilícita de la sustancia requerida por el adicto. Yo creo que por los dos caminos tendríamos que transitar. Por una parte, hablarlo, discutirlo sin temor, ¿no? Como ya hasta el presidente de Colombia ya mencionó que hay que discutirlo, hablarlo, y por otra, en esos lugares cerrados, poder experimentar mecanismos de cura de los adictos, ¿no? Sería mi respuesta. Mi siguiente pregunta es, en el apetito voraz del neoliberalismo, las cárceles son privadas. ¿Cree usted que las cárceles deben ser negocio? ¿Cuál es su opinión? No, estoy totalmente en contra. La existencia del Estado se justifica, entre otras cosas, porque tiene que guardar el orden y cumplir con la justicia. Los fines específicos del derecho y del Estado son la seguridad, el orden, la justicia. No pueden quedar estas funciones que justifican la existencia del Estado en manos de particulares o de negocios o de empresas. Yo creo que es un error el pensar en que los reclusorios puedan o deban ser manejados como empresas privadas. Mi opinión es que requieren de muchas reformas y de una búsqueda cuidadosa de quienes van a hacerse cargo de los reclusorios, pero no convertirlos en negocio, ¿no? Son parte de la estructura que el Estado tiene para la gobernabilidad del país, ¿no? Requiere el Estado sancionar a quienes se rebelan contra las leyes del Estado mismo y cometen delitos, que esa es exactamente la violación a las leyes, es la que tiene como efecto el que se produzca una sanción, el que se haga acreedor a una sanción, y el Estado es el que debe de encargarse de sancionar. Hacer de las cárceles empresas privadas pareciera se va a acercar a una especie de legalización de la esclavitud, ¿no? Porque los que inviertan en cárceles van a querer que los
reclusos trabajen para ellos, encerrados, sometidos, ¿no? Yo creo que eso es una función, el control y la administración de las cárceles y la búsqueda de la rehabilitación de los reos debe ser una función del Estado. Sí, maestro Batis. A los 6 años de esta pseudoguerra por Felipe Calderón se ha cobrado muchas vidas, pero pocos han sido los sentenciados por lavado de dinero. ¿Cómo se puede combatir con eficacia el lavado de dinero si la mayoría de las instituciones que lavan de dinero son extranjeras? Debe ahí haber una coordinación muy precisa entre los órganos de procuración de justicia, como son la Procuraduría General y las Procuradurías de las entidades federativas, con las autoridades fiscales y financieras, ¿no? El Banco de México, el control que se tiene sobre los bancos, la vigilancia de lo que antes se llamaba el encaje legal, los depósitos, el cuidado, la vigilancia de los depósitos que se hacen en el banco, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, deben ser organismos que estén dándole seguimiento a las fortunas que circulan por los sistemas financieros. No es una cosa imposible, pero habría que modificar, probablemente no le podría decir con precisión cuáles, pero habría que modificar quizá algunas leyes, ponerle algunas excepciones a lo que se ha llamado el secreto bancario, para que sea factible la investigación de fortunas que no tienen explicación. En México existe el delito de enriquecimiento inexplicable, pero tiene tantos requisitos y tantas condiciones en la legislación que se hace prácticamente inaplicable. Ahí sí creo que con las leyes actuales se puede perseguir este delito de enriquecimiento inexplicable, que en el fondo es el lavado de dinero. Se puede perseguir, pero también se tendría que modificar la ley para hacer más factible y más eficaz la sanción de este tipo de delitos, que sería el mecanismo más eficaz y directo para doblegar a los delincuentes que funcionan precisamente en razón de la gran cantidad de recursos económicos de que disponen. Yo creo que es uno de los puntos a los que debe entrar a fondo un Estado progresista, ¿no? Sin convertirse en un cazador de brujas, en una cacería de brujas, pero sí tener controles eficaces sin temor a los poderosos económicamente. ¿Sí? En la diversificación de los negocios del narco, ellos han caído en la trata de personas y el secuestro. ¿Se creará un departamento especial dentro de la Procuraduría para evitar el secuestro de inmigrantes y la trata de personas? No sé en este momento todavía, no es un tema en que yo haya descendido a los detalles. Sin duda habrá una atención especial a la trata de personas, especialmente de los migrantes que cruzan todo el territorio desprotegidos y que son muy frecuentemente víctimas de la delincuencia, pero también a veces de autoridades corruptas. Habrá un cuidado sobre esto. Crear nuevos organismos, cambiarle el nombre a los que ya existen, simplemente para satisfacer a la opinión pública, no es la solución. No soy partidario de eso. Creo yo que la estructura de la Procuraduría, tal como está organizada ahora, puede con eficacia afrontar este delito tan inhumano, tan grave, tan lacerante, y que sin cerrar la puerta a que, si fuera necesario, y eso habría que verlo muy rápidamente desde los primeros meses del trabajo, si fuera necesario, podría crearse un organismo especializado. Pero pienso que con los elementos que se tienen actualmente se podría afrontar este problema, que ha crecido, entre otras cosas, porque
autoridades migratorias y autoridades locales no han sido eficaces en atajarlo oportunamente, ¿no? El papel de la Procuraduría será especialmente de los que viajan por transportes federales, el ferrocarril, por ejemplo, la famosa Bestia, y otros medios de transporte federal. Ahí la Procuraduría tendría competencia y seríamos pues exigentes en que los equipos que trabajen en esa área, aunque no les llamemos como una fiscalía especial o aunque no les cambiemos de nombre, los que están ya funcionando funcionen bien, ¿no? La PGR es una secretaría que está muy desprestigiada. ¿Qué haría usted para recuperar la confianza de los ciudadanos? Pues en primer lugar, como decía alguien, las escaleras se barren de arriba abajo, ¿no? Si queremos barrerlas de abajo arriba no vamos a poder. Si arriba hay honradez y no hay arreglos con la delincuencia, si se manejan los que estén en la dirección de este organismo correctamente, bajo no solamente, por supuesto, cumpliendo con la ley, sino además con reglas éticas y con respeto a la dignidad de todas las personas. Si arriba hay ese buen ejemplo, es factible que permee, que descienda hacia los sectores de servidores públicos medios y hasta los que enfrentan directamente los problemas concretos en la calle o en las agencias del Ministerio Público. Yo creo que es el camino, ¿no? Cuidar arriba, no hacer arreglos con ninguna banda, perseguir a quien cometa el delito sin privilegios para nadie y dando el ejemplo de que no va a haber colusión, ¿no? Y entonces se tiene autoridad moral para exigirle al de abajo y también el ejemplo. Cuando yo estuve en la Procuraduría del DF, enfrentarme a los comandantes, conocerlos primero, enfrentarme a una estructura que ya existía cuando yo llegué, no fue nada fácil. Pero poco a poco, dándoles a ellos confianza también, respeto a ellos, a los que tienen que manejar este trabajo, y haciendo que respeten a su vez a sus superiores, se puede lograr mucho. Hubo un comandante medio hosco, medio rudo, con el que me costaba trabajo tratar, que ya al correr de los años, ya casi al final del sexenio, me dijo una vez: mire, chief, porque así me decía, chief, como jefe, me dijo, mire, jefe, si a nosotros nos mandan a robar, vamos a robar. Si a nosotros nos mandan a trabajar, vamos a trabajar. Y usted nos mandó a trabajar. No se reía porque eso que me decía, lo decía con toda seriedad, porque era un hombre avesado que tenía 20 años en la Procuraduría. Así es, ¿no? Si arriba hay corrupción, es factible que la haya abajo, o seguro que la va a haber abajo. Si arriba no hay corrupción, la puede haber abajo, pero habrá quien controle, vigile y mande el mensaje de que va a haber sanción y de que va a haber exigencia de cumplimiento del deber a los que están en el frente de batalla, ¿no? Yo creo que por ahí es el camino, y hacer algo que me parece a mí fundamental: darles el beneficio de la duda a todos, advertirles, leerles la cartilla, decirles que van a ser sancionados si se les encuentra cometiendo un delito, que no va a haber con ellos contemplaciones, pero de entrada reconocerles que como cualquier persona tienen la oportunidad de hacer bien su trabajo y de cumplir con su deber, y entonces serán reconocidos y estimados y también compensados económicamente, porque eso sí, lo que hicimos en la Procuraduría fue pues pagar los salarios justos para que no tuvieran que acudir a acciones indebidas para completar sus ingresos, ¿no? Por ahí sería el camino, ¿no? Sí, licenciado Batis, me gustaría salir un poco del tema judicial. Se sabe que Hildebrando fue contratado nuevamente para el conteo de votos en las próximas elecciones. ¿Cómo tener confianza de participar si una empresa como esta fue un factor importante de esconder 1,5 millones de votos por los que ahora se sabe el licenciado López Obrador
ganó las elecciones. ¿Con qué seguridad podemos salir a votar? Mire, yo creo que aunque no tuviéramos seguridad, aunque supiéramos que ya el fraude se está haciendo, tendríamos que ir a votar, ¿no? Tendríamos que ir a votar, porque el camino para cambiar este país tiene que pasar por las urnas. Ya México experimentó otras formas, otros intentos de cambios a través de la rebelión, de la violencia, y no son los que pueden ser los adecuados. Tenemos que forzar a las autoridades a que cumplan con la ley y que respeten el voto popular. Pero lo primero que tenemos que hacer es votar. No se puede pasar al voto respetado si no se emite primero, ¿no? Para llegar al voto respetado tenemos que pasar por el voto emitido. Entonces, mi primera convocatoria, digamos, solicitud a todos, es que no pensemos si va a haber fraude o no va a haber fraude. Que nuestra primera intención sea, vamos a votar y vamos a votar todos. Si nada más vota un pequeño porcentaje, hacer el fraude es muy fácil. Si votamos la mitad, el fraude va a ser muy difícil. Si votamos el 80, el 90 o el 100%, les va a ser imposible cometer el fraude. Pero aún en ese caso extremo, para poder exigir que se respete el voto, tenemos primero que emitirlo. No hacer nada que pueda inducir a la desesperanza, ¿no? La esperanza está abierta y estamos viendo cómo el crecimiento, el avance, especie de desparramamiento del interés por el cambio está manifestándose en todos lados. Lo estamos viviendo, no solo los muchachos, estos jóvenes del movimiento 132, sino en muchos lados. La gente está interesada, se habla de política en los consultorios médicos, en los restaurantes, en las peluquerías, en todos lados, el taxista. Entonces, primero que nada, no desalentar. Segundo, el movimiento de Morena ha hecho un trabajo por años para tener cuidadores en las casillas que van a estar presentes. Y vamos a tener mecanismos para tener la información inmediatamente de las actas o de la fotografía del cartelón que se pone afuera de la casilla, para tener toda la información y evitar con pruebas y con documentos que se cometa un fraude. Ciertamente son habilidosos, ya lo hicieron una vez, lo han hecho otras veces en la historia de México, pero como nunca está Morena y los partidos que van junto con Morena, con el movimiento, en esta histórica jornada, están preparándose y están listos para evitar que se cometa el fraude. Maestro, para cerrar, creo, una o dos preguntas más bien. Se escucha un reclamo que es histórico, pero que es vigente. Justicia a los crímenes del pasado. ¿Qué podemos esperar de la Procuraduría General que usted va a encabezar y en el próximo gobierno de Andrés Manuel sobre los crímenes del pasado? ¿Va a haber castigo? ¿Va a haber investigación sobre crímenes del pasado? ¿Y cuál va a ser la atención a las víctimas? Sí, habrá que aplicar la ley. Hay crímenes, especialmente los de lesa humanidad, de los que contempla la legislación internacional, que no prescriben, pero hay otros delitos que sí prescriben y no podríamos dar un mal ejemplo de saltarnos la ley para aplicar sanciones de crímenes que ya prescribieron, pero los que no hayan prescrito estará siempre la disposición de sancionarlos. Yo creo que por ahí se debe de pensar en este camino, pero también no hacer el leitmotiv, no hacer el motivo fundamental de la Procuración de Justicia el perseguir esos crímenes. Vamos a tener mucho trabajo hacia el futuro. Quizá sin descuidar el pasado, quizá tengamos que dedicarle algo de tiempo y
de trabajo a eso, pero principalmente abrir caminos nuevos hacia un orden. Muchas legal, gracias, maestro Batis. Se nos vino el tiempo encima de una manera terrible. Hacia adelante, ¿no? Muchas gracias, Buenas maestro noches. Bernardo Batis. Se nos acabó el tiempo de forma estrepitosa. Les agradecemos su atención y seguimos esperándolos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Termina su programa Nuestra Gente, con un sentido agradecimiento por habernos escuchado y lo invitamos a sintonizarnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Les deseamos un sueño reparador y sobre todo mucha tranquilidad. Hasta la próxima.